vaya tomando su lugar. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en Mateo capítulo 22. Mateo 22. Y yo quiero empezar en un momento. Mateo 22, verso número 34. Voy a leerle esta porción de la Escritura y luego vamos a orar. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Dígalo conmigo, gran mandamiento en la ley. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo, dígalo conmigo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, dígalo conmigo, toda la ley y los profetas, de quien es hijo el Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por tu presencia, por tu Espíritu. Gracias por la obra que tú haces en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por tu amor infinito a nuestras vidas. Hoy queremos, Señor, corresponder, darte gracias por lo que haces, por lo que eres en nuestra vida. Yo te pido que hoy hables a nuestra vida. Hacemos a un lado distracciones, hacemos a un lado todo lo que hoy quiera estorbar, lo que hoy quiera robarnos tu preciosa palabra. Señor, declaramos que con un corazón manso, humilde, sensible, atento a ti, Señor, recibimos tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, habla hoy, Señor, que esta palabra no sea solamente una palabra que oímos y ya, sino que podamos, Señor, recibir la vida que tú quieres darnos a través de esta palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, le puse este mensaje, el gran mandamiento. Y en esta porción de la Escritura yo quiero compartirle esto. Dios había puesto hace unos días esta Escritura a tal grado que la soñé. En estos días me estaba preguntando mis hijos que estaban hablando acerca de los sueños y no recordé en ese momento, pero el último sueño que había tenido era con respecto a esta porción de la palabra. Y bueno, yo sentí de parte de Dios un énfasis en este punto, que es un punto que muchas veces nosotros hemos oído con respecto a la palabra, pero muchas veces lo hemos oído, pero no hemos puesto la atención debida a esta porción de la Escritura o varias de lo que habla la palabra. Aquí la Escritura, ahorita vamos a entrar a fondo en todo esto, pero a Jesús le hacen una pregunta: ¿qué es lo más importante? Y el Señor le dice: bueno, lo más importante para cada uno de nosotros es que entendamos que Dios nos ha llamado a amar a Dios, dígalo conmigo, amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? Y yo sé que esta porción, y muchos de nosotros lo hemos oído, y muchas veces damos por sentado que lo estamos haciendo. Pero algo que Dios me mostraba y me hablaba con respecto a esta porción, y a veces muchas de la Escritura, es que muchas veces damos por sentado que hacemos las cosas, pero muchas veces esta porción u otras es algo que sabemos, pero se queda como algo subjetivo, se queda como algo que yo sé, y muchas veces no estamos de alguna manera
conscientes de qué tanto estamos llevando a la práctica, de qué tanto está siendo esto algo real, una realidad en nuestra vida. Y yo sé que si yo le pregunto cuántos de nosotros amamos a Dios, todos levantamos la mano, yo creo, ¿verdad? Usted dice, pues por eso estoy aquí. Pero yo quiero preguntarle, ¿cómo lo ha hecho? Todos decimos en este día, yo amo al prójimo. Y sí, Dios nos manda a amar al prójimo. Pero dígame, ¿cómo lo ha hecho en esta semana? Y esa pregunta a mí, Dios me la habló en estos días. Y muchas veces nosotros decimos, sí Señor, yo te amo. O decimos, sí Señor, yo amo a mi prójimo. Pero muchas veces son cuestiones que se quedan en palabras, que se quedan en un decir sí, lo hago, sí de alguna manera estoy de acuerdo, pero es en un sentido poco palpable o poco de alguna manera objetivo. Y yo entiendo, y ahorita lo vamos a ver, pero yo entiendo que en la palabra nos muestra que el amor verdadero es un amor que se puede ver, que se puede palpar, que otros pueden observar. Y bueno, ¿cuántos saben, verdad, que cuando de alguna manera una persona está verdaderamente enamorado de alguien, es algo que se ve? Dígalo conmigo, es algo que se ve. Es más, tú puedes casi tocarlo en el ambiente, ¿verdad? Es esa manera. Entonces, creo que algunas veces estamos siendo de alguna manera diciendo, sí Señor te amo, sí Señor amo a mi prójimo, pero está siendo poco palpable, está siendo poco de alguna manera medible, está siendo, si usted nada más piénselo, no me responda, pero de qué manera concreta, objetiva, ha amado a Dios esta semana y ha amado a su prójimo. Dígame, de alguna manera, yo qué he hecho en estos días, en esta última semana, por amor a Dios y por amor al prójimo. Y creo, escúcheme bien, que algunas veces como iglesia podemos fallar en la parte de lo que es accionar. Y Santiago mismo, la escritura en el libro de Santiago nos habla, ¿verdad? Que la fe sin obras es muerta. Pero yo quiero decirle algo, ahorita vamos a ver, pero esta porción de la escritura le preguntaron a Jesús, no era cualquier persona, era Jesús, ¿qué es lo más importante que nosotros necesitamos hacer? Y es Jesús quien responde qué es lo más importante. Y Jesús responde que lo más importante es amar. Dígalo conmigo, amar. No está hablando de una obligación, aunque un mandamiento es una obligación en un sentido, pero está hablando que algo que es motivado por un amor genuino. Y un amor genuino es más que palabras, es más que solamente buenas intenciones, es más que de alguna manera algo que yo siento y siento bonito. ¿Sí? Y creo que nosotros tenemos que tener cuidado en esto, porque podemos de alguna manera decir, Señor, sí te amo, y siento tan padre cuando estoy delante de tu presencia, siento tan bien, pero muchas veces no está siendo algo palpable, no está siendo algo medible. Y creo también que en la segunda parte, algunas veces con respecto a lo que es el amor al prójimo, si en esta pregunta, yo también, Dios me la sigue, digo, en esta cuestión, porque a Jesús le preguntaron del primero, pero él respondió el primero y el segundo, ¿no es así? Y de alguna manera Jesús estaba diciendo, el segundo tiene relación con el primero. Y podemos decir nosotros, Señor, estoy amándote. Y a lo mejor usted diga, esto es de manera concreta. Pero Jesús nos dice que si no amamos al prójimo,
entonces no estamos amando verdaderamente a Dios. Y algunas veces podemos decir, sí amo a mi prójimo, pero no está haciendo algo medible, no está haciendo algo palpable, no está haciendo algo que de manera concreta podemos decir, esta semana Dios me llevó a hacer, porque esta es una parte, de alguna manera a decir, de esta manera amé a mi prójimo. Hágase esta pregunta: ¿de qué manera ha amado a su prójimo esta semana? Algunas veces nos quedamos y ahorita vamos a ver lo que es prójimo, porque muchas veces podemos pensar, o de alguna manera, yo sé que prójimo es alguien cercano y es la gente que está a nuestro alrededor, pero también cuando la Escritura habla de prójimo, está hablando personas en necesidad, y no son personas en necesidad que de alguna manera yo amo, sino de alguna manera personas en necesidad que tal vez ni conozco. Porque a nosotros como que nos gusta lo de eso de intercambio de regalos, ¿verdad? Como de eso te doy, pero me das. Y ahí nos vamos dando, ¿no? Pero cuando hay gente que yo sé que no va a hacer nada porque ni le conozco, a lo mejor no le vuelvo a ver, entonces ahí muchas veces podemos tropezar. Y en esta porción de la Escritura yo quiero compartirle, porque Jesús habló acerca de esto como algo importante. Sí, la Biblia nos muestra que los fariseos ahí en Mateo 22 se acercaron, y esta era la tercera pregunta que le hacían en este capítulo. Véalo usted, le hicieron una pregunta los saduceos, ¿verdad? Primero acerca de los tributos, luego acerca de la resurrección, y por último le hacen esta pregunta. Se acercaron antes los saduceos y la Biblia dice que él les tapó la boca. Dice ahí, que dice ahí, cuando el verso 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, en otra palabra, la traducción podía ser que les había hecho poner un bozal en la boca. Dice, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, era alguien que estaba de alguna manera buscando una interpretación de la ley escrita, preguntó para tentarle. No estaba hablando a alguien que genuinamente quería saber qué pasaba, pero Jesús le responde, le pregunta, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y entonces Jesús le responde esto. Romanos 13, verso número 10, también la Escritura nos habla acerca de esto. Por ejemplo, la Escritura nos dice que el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, dígalo conmigo, el cumplimiento de la ley es el amor. En otras palabras, si no amo, no estoy cumpliendo con lo que Dios ha dicho. Escúchelo bien, y esto es la parte que es importante. Si no amo, dígalo conmigo, si no amo, no estoy cumpliendo con lo que Dios está diciendo. Jonathan Edwards, un hombre de Dios tremendo, él decía que el resumen en ese sentido, todo esto está contenido, y de alguna manera la parte de amar a Dios es una parte tan esencial en nuestras vidas, porque no se trata nada más que puedo yo cumplir de hacer ciertas cosas. Los fariseos eran muy observantes de diferentes ritos religiosos, pero Jesús les dice que es el amor. Primera de Timoteo capítulo 1 verso número 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y bueno, esto es algo que nosotros vemos por toda la Biblia, y principalmente es el mensaje de la cruz. En lo que es la cruz, la palabra nos muestra, bueno, y vemos nosotros, hay la necesidad que el hombre tenga una relación vertical. Una cruz está formada de dos palos, ¿no es así? Un palo vertical, ¿sí? Y un palo horizontal. Y lo primero que Dios está estableciendo y está diciendo, nos está llamando una relación
vertical, a una relación en la que está asentado en la tierra, pero apunta al cielo, en la que hay conexión con la tierra, pero también conexión con el cielo. ¿Y qué es o cómo es? La Escritura nos muestra que se trata de amar a Dios como la Escritura nos muestra, ¿sí? Y en esta porción de la Escritura nos está hablando y le preguntan literalmente, ¿qué clase de mandamiento es el gran mandamiento? Porque los fariseos se dedicaban exclusivamente a discutir con respecto a lo que son las leyes. Frecuentemente se pasaban mucho tiempo discutiendo con respecto a esto. Tal había sido su trabajo que habían llegado a 613 mandamientos. ¿Se puede imaginar esto? 613 mandamientos. Y estos mandamientos estaban divididos en dos: positivos y negativos. Había 365 mandamientos negativos o prohibiciones. O sea que cada día usted podía pararse frente a ellos y les diría, no harás tal cosa. Imagínense, 365 mandamientos, apréndaselos. Pero no era solamente eso, también había 248 positivos. Total, 618 mandamientos. Y ellos discutían para ver cuál de esos mandamientos eran los grandes, los pesados, los de mucha observancia, y cuáles los pequeños o los ligeros. Estaban de alguna manera los fariseos consagrados al legalismo. Se parecían a los diputados y senadores, ¿verdad?, de nuestro tiempo, que de alguna manera están discutiendo todo lo que son las leyes y todo esto, pero no cambian las cosas, ¿sí? Y mire lo que Jesús, ponga ahí una separación en Mateo capítulo 5, verso número 17 en adelante, nos está hablando con respecto a lo que es el sermón del monte, después del sermón del monte. Y dice Jesús, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarlas, dígalo conmigo, sino para cumplirla. Para cumplir, dice en Mateo 5, 17, verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga, dígalo conmigo, que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este fariseo se acerca a Jesús y él pensó, nos va a dar una lista mayor de mandamientos o de leyes. Pero Jesús le dice en esta parte que no había venido a traer más leyes, sino a cumplir la justicia. En lugar de necesitar más leyes, ellos necesitaban cumplir con lo que Dios había establecido. Y en otras palabras, yo creo que Jesús les estaba diciendo, si no pudieron con los 10 que le di a Moisés, ¿cómo es que tienen 618 mandamientos? Porque eran amantes de la ley, amantes de establecer leyes. Pero Jesús les está hablando que no venía a establecer más leyes, sino venía a mostrar la justicia. Y yo creo en nuestro país tenemos leyes excelentes, pero si esas leyes no se cumplen, pues un país no puede cambiar. Así es que Jesús no les da de alguna manera más leyes, sino les dice lo que ya estaba establecido, pero les dice que con estos dos mandamientos ellos podían cumplir con todo lo que Dios había establecido. Les estaba diciendo, en lugar de debatir, deberían de obedecer y asegurarse de amar a Dios. Y Jesús estaba citando Deuteronomio capítulo 6, verso 5,
porque el Señor ya había hablado esto, de amar al Señor. Dice Deuteronomio 6:5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Lucas 19:18, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús les estaba diciendo algo nuevo. Jesús les estaba diciendo algo nuevo. Yo sé que lo que le estoy diciendo no es algo nuevo, pero creo que necesitamos, como Jesús en este sentido estaba mostrando, que Él dijo, yo no he venido a darles más leyes, sino a cumplir con la justicia. ¿Cómo es que cumplimos con lo que Dios ha establecido? Le estaba diciendo, déjense de enredar porque se confunden, ni ustedes entienden, ni menos van a hacer entender a la gente. Para cumplir con la justicia tenemos que aprender a amar a Dios y amar al prójimo. Y esto era a tal punto que los judíos repetían 2 veces al día todo esto. Pero estaba diciendo que todo deber, Jesús dijo que todo deber del hombre hacia Dios y hacia su semejante se resume en una sola palabra: amor. Entonces usted puede saber si está cumpliendo con lo que Dios ha establecido, si está obedeciendo a lo que Dios ha establecido, si usted dice y está en esta manera consciente de estar amando a Dios y amar a su prójimo. Pero si decimos que estamos amando a Dios, tenemos que tener evidencias, tenemos que tener en una manera cosas concretas que podamos decir, de esta manera y esta semana, en estos días estoy de alguna manera en esta parte de la Escritura. Entonces nos habla acerca de esa relación vertical primeramente. El número 1 se trata de una relación vertical en donde estoy aprendiendo a amar a Dios con todo. Habla de corazón, habla de alma, habla de mente, habla de fuerzas. En otro sentido, no voy a describirlo, pero principalmente está hablando de todo nuestro ser. Dígalo conmigo, de todo nuestro ser. Y nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Está hablando de amar a Dios con mi espíritu, adorándole en espíritu, adorándole en verdad. Está hablando de amar a Dios con mi alma, si son mis emociones, pero también es mi mente. Dígalo conmigo, mi mente. Y amar a Dios con la mente significa que también necesito meterme, estudiar, meditar la palabra. Ahora, no es solo mente, ¿verdad? Claro que es espíritu, porque si no es letra solamente. Pero el mensaje que Jesús estaba dando era un mensaje que era entendible. ¿Amamos a Dios con nuestra mente? ¿Estamos amando a Dios con el razonamiento que Dios nos ha dado? ¿Dios está ocupando nuestros pensamientos? Amar a Dios con todo nuestro ser es lo que la Escritura nos está mostrando con mente, en diferentes maneras, ¿sí? No podemos hacer una distinción religiosa, rigurosa, pero se trata acerca de esto. Cuando la Escritura, yo estaba viendo, cuando la Escritura está hablando, cuando Jesús dice, amarás al Señor tu Dios, usa la palabra ágape, que muchos de nosotros la hemos oído, agapeo, que significa amar mucho. No significa solamente amar, sino significa amar mucho. Le decía yo la semana pasada, ¿verdad? Y antepasada, que Dios se merece el primer lugar. Entonces, cuando la Escritura nos habla de amar a Dios, significa que somos gente que amamos mucho a Dios, que amamos a Dios de una manera diferente a la que amamos a otros. Y cuando tú amas mucho a algo o a alguien, se nota, se ve.
Y cuando esto se refiere en un sentido moral, en un sentido social, en un sentido también espiritual. Amamos a Dios aquí adentro, pero también tenemos que amar a Dios allá afuera. Significa suspirar, estar enamorado, tener un afecto personal. Y eso abarca sentimiento, emociones, juicio, abarca también principalmente cabeza, dígalo conmigo, cabeza y corazón. Algunos podemos ser puro corazón y nada de cabeza. Algunos otros pura cabeza y nada de corazón. ¿Está amando a Dios con todo? ¿Está amando a Dios de una manera como la Escritura nos está mostrando amar mucho? Habla de una actitud hacia el Hijo, hacia también la raza humana. Y escúcheme bien, la Escritura nos dice, y ustedes lo saben, en el libro de Hebreos nos habla, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo creo que todos nosotros sabemos que la fe es el elemento esencial en una vida cristiana, ¿no es así? Si no tenemos fe, no agradamos a Dios. Si no tenemos fe, no podemos obtener sus promesas. Si no tenemos fe en Jesús, ni siquiera podemos ser justificados, porque dice la Escritura, el justo por su fe, ¿verdad? Nos está hablando el libro de Romanos. Entonces hay una relación directa, escúcheme bien, hay una relación directa entre fe y el amor. ¿Y sabe por qué? Porque el que cree, dígalo conmigo, el que cree, ama, y el que ama, cree. Piénselo usted, cuando usted ama a alguien, cree en esa persona, confía en esa persona. Aunque de alguna manera otros, no, pero yo confío en esa persona, porque le ama. Entonces, ni siquiera podemos nosotros tener fe si no amamos a Dios. ¿Qué fe? Y yo creo que hay una relación directa entre esa fe y ese amor, porque si no hemos aprendido a amarle, nuestra fe no crece. Y lo que sucede, escuche bien, cuando nosotros amamos a Dios y nos esforzamos de alguna manera en conocerle, el resultado es que nuestro amor crece por Él, porque nos enamoramos cada vez más de Él. Así es que el amor, escúcheme bien, solo puede conocerse en un sentido a base o de alguna manera con respecto a las acciones que provoca. Dígalo conmigo, acciones. Porque en la Escritura nos muestra que algunas veces podemos amar de palabra. ¿Cuántos saben que podemos amar de palabra? Podemos amar de palabra. Pero nos está de alguna manera llevando en un sentido concreto por las acciones que provoca. Y lo podemos ver desde la cruz. El versículo más fundamental que usted pueda ver en la Biblia, Juan 3:16, nos dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. Dice que ha dado a su Hijo. En otras palabras nos está diciendo que el amor de Dios provocó un gran sacrificio de su parte. Un gran sacrificio. El amor de Dios provoca dádiva. ¿Cuál fue la dádiva de Dios? Su Hijo. ¿Qué fue cuando Dios dice voy a amar al mundo? ¿Cuál fue la dádiva? ¿Qué fue lo que Él dio? Dio a su Hijo. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versos número 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Dígalo conmigo, para conmigo.
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Escritura por todos lados lo dice. Ahora, muchas veces, escuche bien, el problema que tenemos es que muchas veces pensamos en amor y pensamos de alguna manera en algo que te puede producir un placer. Pero en el amor de Dios va mucho más allá de solamente algo que te produzca un placer. Porque muchas veces podemos amar a algo, a alguien por el placer de alguna manera que puede darte o puede causarte. Pero Romanos 5, verso número 8, Romanos 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y dice la Escritura, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿A qué se refiere este amor? Se refiere a un amor que es todo lo contrario en un sentido. Porque está hablando de una decisión. Está hablando de algo en el cual las circunstancias eran circunstancias diferentes, contrarias. En otras palabras, cuando habla de ese amor, está hablando de un ejercicio de la voluntad divina, de una elección deliberada de Dios, porque siendo aún pecadores, Dios nos amó. En otras palabras, está diciendo que sin que nosotros hiciéramos algo, y es más, incluso todo lo contrario, Dios nos amó. El amor tuvo su perfecta expresión en Jesucristo y habla como un fruto de la vida cristiana. Y bueno, también la Escritura nos dice y nos habla de una manera objetiva cómo podemos amar a Dios. La Escritura dice en Juan 14, verso 15, ¿cómo podemos amar a Dios de una manera objetiva? Dice: si me amáis, ¿qué dice la Escritura? O sea que del amor que Dios se refiere, está hablando de algo no subjetivo, sino objetivo, concreto, real. Verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Está hablando entonces que el amor cristiano no es un impulso que provenga solamente de los sentimientos, aunque sí están involucrados. No podemos hablar de amor sin hablar de sentimientos. Pero está hablando que es la voluntad en esta parte lo que está siendo ejercida. Y es muy importante. Cuando Jesús está hablando de amar al prójimo, de amar a Dios, está hablando acerca, número uno, todo deber del hombre, toda la ley moral y espiritual puede resumirse en una palabra: amor. Y yo le animo nada más a que lea 1 de Corintios capítulo 13. Todo el capítulo después lo puede leer, pero la Biblia nos está hablando en un sentido que podemos hacer cualquier ejercicio espiritual, funcionar en dones como profecía y todavía no amar. Fíjese a qué punto puede llegar. Nos está hablando que podemos fluir en un don espiritual y olvidarnos de amar. Pero Pablo está diciendo, si nosotros profetizamos y no amamos, de nada sirve. De nada sirve. Entonces continuamente necesitamos estar checando nuestro corazón, que todo lo que esté saliendo sea de un amor genuino por Dios, de un amor genuino por Él. Romanos 13, verso 9, dice la Escritura, porque dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás
falso testimonio, no codiciarás. Dice cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor de Dios es un amor dirigido primeramente hacia Él y segundo hacia el prójimo. Ese es el segundo punto. El amor verdadero, el amor de Dios, es un amor dirigido hacia Dios y hacia el prójimo. ¿Sabe por qué? Escúcheme bien, ¿sabe por qué los fariseos solamente preguntaron por el primero? ¿Sabe por qué? Porque no les interesaba el segundo. Gran revelación, ¿verdad? Sabían que en esta parte que Jesús les iba a hablar acerca de ello, pero a ellos les interesaba el primero, porque en esta parte estaban pensando que era hacia Dios y los demás a un lado. Pero Jesús les dice: si tú vas a amar a Dios, si tú vas a cumplir con el primero, y tienes que cumplir primeramente con el primero, necesitas también cumplir con el segundo. Y hay gente, yo he oído gente que dice: yo amo a Dios, pero si no amamos a los que están a tu alrededor o a otras gentes, entonces no estamos cumpliendo con lo que Dios ha establecido. Tercero, cuando Dios está hablando del amor, está hablando de cooperar con todo nuestro ser. El amor de Dios abarca toda la existencia del hombre: pensamientos, palabras, acciones, actitudes, todo ello. Cuarto, en el amor verdadero usa todos los poderes de alguna manera del hombre, usa su fuerza, usa todo lo que es. La escritura en esta porción dice 3 veces, hay un triple: todo, toda y toda. Ve usted en ese versículo, Mateo 22:37, y dice 3 veces, hay un triple: todo, toda y toda. ¿Por qué hay un triple? Porque nos está diciendo que solamente podemos amar a Dios con todo. Nos está diciendo que amar a Dios a medias no funciona, no le resulta a Dios. Es amarle con todo. Y por eso hay un triple: todo. Cuando Dios ama, y fíjese bien, cuando Dios ama, la Biblia dice que amó a todo el mundo. Cuando Dios dio todo lo que tenía o lo mejor que tenía, su Hijo. Cuando Dios da, la Biblia dice que no escatimó y dio a su Hijo. Y nos dice el quinto, este es el mayor en este sentido, que hace un compendio, un resumen de todo. Y vamos a ver adelante, pero la Biblia dice, Jesús dijo, toda la ley y todos los profetas, o sea, en otras palabras, todo el consejo contenido en el Antiguo Testamento, todo eso se cuelga de amar a Dios y amar al prójimo. Si usted quita, escuche bien, ese amor de la ley, de lo que los profetas dijeron, de todo lo que está en el Antiguo Testamento, no queda nada. Jesús lo dijo. Entonces esto es algo importante. ¿De qué manera estamos amando a Dios? Escuche bien, y yo lo hago personal. ¿De qué manera estamos amando a Dios? Más que palabras. ¿Recuerda usted? La Biblia nos dice de una noche en la que Jesús va con unos de sus amigos, Marta, María y Lázaro, y cenó ahí con ellos. ¿Recuerda usted esta porción de la Escritura? Cenó ahí con ellos. Y ahí hay una enseñanza tremenda. Y bueno, algunas veces cuando la Escritura habla acerca de la relación que Él tiene con su iglesia,
hay de alguna manera un punto de comparación, se refiere a algo como el matrimonio. ¿Sí? Y así como en el matrimonio puede haber alguno que dice, pues es muy romántico y hasta le lleva serenata, pero no le da para comer. O el que le da para comer, pero ni la pela. ¿Sí me entiende? Estando con Jesús, había una mujer, María, sentada a los pies del Señor. Quería oír, muy bueno. Quería estar con su Señor, muy bueno. Quería adorar, muy bueno. Pero había otra persona ahí también. Estaba Marta. Marta, ¿qué quería? Ella estaba sirviendo, ella estaba atendiendo lo que había que atender. Y también algunas veces se ha pensado que eso es como que, pues algo de segundo nivel o algo mal. También era necesario que alguien sirviera a la mesa, que iba a cenar Jesús y sus discípulos. Esos dragones, ¿va? Que iban a cenar los que habían sido invitados, porque había alguien más que Jesús y que sus discípulos y que estos involucrados. Estaba Lázaro. Lázaro era un personaje en ese sentido público. Imagínese usted un hombre que tenía 4 días de muerto, que ya apestaba, resucitó. Afuera estaba CNN y todas las tratando de entrevistarle. Había gente ahí que no conocía a Jesús, que fue un momento en el que podrían hacerlo. Por otro lado, Lázaro estaba sentado ahí y estaba ahí anunciando lo que Dios deseaba hacer. Y a veces como creyentes podemos decir, sí, Señor, te amo. Y está bien el oír, y es importante el oír, es importante el alabar y adorar al Señor, pero también el servir. Ahora podemos tener el estilo de Marta, de solo servir y olvidarnos del Señor. También otro error. Había gente sentada a la mesa que quería oír y conocer a Jesús. Amar al prójimo, escuche bien, ¿no será compartir de Cristo a otros? Le hago esta pregunta y se lo vuelvo a decir: ¿amar a Dios no será predicar a Cristo a otros? ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué tanto lo estamos haciendo? Está hablando de todo nuestro ser. Está hablando de todo nuestro ser. Un creyente tiene que ser un adorador como María, pero también tiene que ser alguien que puede servir como Marta, y también tiene que ser alguien como Lázaro que puede dar testimonio de quién es Jesús. Amar al prójimo está hablando de una relación horizontal. Primero es una relación vertical, y sobre esa relación vertical descansa la horizontal. Si no hay relación vertical, no hay nada que sostenga esto. ¿Me está oyendo? No hay nada. No hay nada. El hombre empieza por el segundo. Hay gente que lo que quiere es nada más decir, ya quiero que solucionar lo de mi matrimonio, lo de mi familia. Pero si dices, ¿quieres a Dios? No lo quiero a Dios, yo quiero nada más que se solucione mi problema. Nos está hablando de ese segundo mandamiento también importante. Y nos dice, Primera de Juan 4, verso 20, que el hombre, ¿verdad?, no puede amar sinceramente a Dios si no ama a su prójimo, a quien Dios lo creó. ¿Sí? Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece, dígalo conmigo, aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El término prójimo significa próximo, cercano. Pero en una ocasión hubo un fariseo que se acercó con Jesús y le preguntó: mira, Señor, yo no he obedecido esto del prójimo porque no entiendo quién es mi prójimo. Y entonces Jesús le dice: ¿quieres saber quién es tu prójimo? Y entonces vemos nosotros una parábola, ¿sí?, donde Jesús, de una manera muy clara, la parábola del buen samaritano, le dice: tu prójimo es toda persona a tu alrededor en necesidad. ¿Cuál es la definición de prójimo? Es toda persona, dígalo conmigo, toda persona a tu alrededor en necesidad. Hay gente a nuestro alrededor en necesidad económica, pero también hay gente a nuestro alrededor que no anda, ¿verdad?, pidiendo una moneda, pero tiene una gran necesidad. Tiene una gran necesidad de oír el Evangelio, de conocer a Cristo, de que les sea mostrado el amor de Dios. Entonces, la gente cercana es gente en necesidad. Ahora, hay otros que están al otro lado del mundo, que no están cercanos físicamente, pero deberían estar cercanos a nuestro corazón. Deberían de ser gente que está cercana a nuestro corazón en oración. Por eso le decía de lo que es misiones, de un creyente involucrado, orando, dando y yendo, en un sentido. Jesús lo define de esta manera: cualquier persona en necesidad. Y esto es algo importante para los fariseos. Si tú le preguntabas a un fariseo quién era su prójimo, ellos decían: los judíos. Y si tú les preguntabas: oye, ¿y los griegos? Ellos decían: los griegos son perros. Y todo el que no sea judío. Entonces había un amor de alguna manera al prójimo, pero los que eran judíos, pero aborrecían a todos los demás. Ahora, yo sé que en nuestro caso no es así. Amamos a Dios y dice usted: yo amo a la gente. En este sentido, los judíos eran la misma gente que creían como ellos. ¿Ama usted a la gente de la congregación que está a su alrededor? ¿Ama usted a otros creyentes? Amamos a otros creyentes, ¿verdad? Y cuando vemos un creyente en necesidad, podemos ser movidos en esta parte. Pero algunas veces estamos amando a la gente solamente que está dentro, que está a nuestro alrededor, que son gente que cree como nosotros. Pero la Escritura nos habla de amar a la gente en sentido, la que no está o no cree como nosotros. Cuando la Escritura habla de amar al prójimo, piense: ¿estoy amando a la gente, a los creyentes? Y si está amando a los creyentes, escúcheme bien, ¿qué está haciendo por otros creyentes? Porque si decimos: sí, Señor, yo te amo, ¿qué está haciendo por otro creyente? Me encantó ver el campamento de los niños, a varios chavos peinando a los niños. Nadie les dijo: hay que peinar a los niños. Pero ahí estaban todos, y de repente todos estaban peinando a los niños. Digo, qué bonito. Qué bonito que alguien disponga, decir: pues yo me vengo a 2 reuniones, en una voy a servir, en una voy a cambiar pañales, y en otra yo voy a servir, a hacer algo, y en otra recibir perdón. Qué bueno, ¿verdad? También que haya gente que diga: bueno, yo puedo ir una vez al mes al asilo y a platicar con los viejitos.
y hablarles de Cristo. Entonces nosotros podemos hacerlo, necesitamos hacerlo. Amar a Dios, a nuestro prójimo también está incluido en el paquete. Y es muy importante. Si me ayudan con el piano, por favor. ¿Sí? Los 2 mandamientos, como ya le había dicho, los 2 mandamientos se resumen en todo cuelga, todo depende de esto. Como resumen, nos vuelve a decir la Escritura, nos muestra la Escritura que se trata de amar. Se trata de amar y es muy importante. El amor es el eje principal o la columna vertebral del carácter cristiano. Se puede ser un religioso como los fariseos, saduceos y escribas y todos ellos, y no practicar el amor. Jesús lo dijo, Primera de Corintios lo confirma. Usted dice, dame una base bíblica. Primera de Corintios dice que yo puedo profetizar sin amar. Yo puedo predicar sin amar. Entonces necesitamos entender que la evidencia de un carácter cristiano es amor. Y un amor que se practica. Un amor, dígalo conmigo, palpable. Palpable, palpable. El amor es un estilo de vida. Los escribas y los saduceos, todos ellos sabían todo lo que la ley decía. Imagínense aprenderse 618 mandamientos. Claro que muchos eran mandamientos de hombres. Sabían todo, pero no lo practicaban. Podemos saber todo, pero si no lo practicamos, por eso está hablando Jesús, no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. En otras palabras estaba diciendo, mi pueblo está cansado de leyes, como México está cansado de leyes. Lo que hace falta es gente que las pueda cumplir. Cumplimiento de la justicia. Y Jesús dice, el cumplimiento de la justicia verdadera es amor por Dios y amor por el prójimo. Como conclusión, el amor es el espíritu de la palabra de Dios. La esencia, el espíritu. Tú le quitas a la palabra el amor y le quitaste todo, le quitaste la esencia. Está hablando de un cumplimiento. Está hablando que amar a Dios significa obedecerle con todo nuestro corazón. Yo le voy a pedir por favor que cierre sus ojos un momento. Yo sé que lo que le he estado compartiendo, usted lo ha oído, como lo que Jesús dijo en ese momento, era algo que los judíos lo sabían hasta el cansancio. Lo repetían 2 veces al día. O sea, no era algo nuevo o ajeno para ellos. Pero el problema era que estaba en sus labios, estaba en sus leyes escritas, pero no estaba en el cumplimiento, en su corazón. No estaba siendo un estilo de vida, no estaba siendo una característica de lo que era el carácter de su vida. Y Jesús nos dice que ese amor verdadero es la esencia, es el carácter, es la piedra fundamental de toda la fe cristiana. Así es que necesitamos, mi amado, recordar y ver y observar a nuestra vida en este día cómo estamos amando a Dios.
¿Cómo lo está amando, mi amado? ¿Cómo lo está amando? ¿Está diciéndole palabras bonitas? A Dios le agradan. A Dios le agradan. ¿Está postrado a sus pies? A Dios le agrada. ¿Trae ofrenda delante del Señor? A Dios le agrada. Esa es una parte. Pero también necesitamos amarle como le amaba Marta, y servía y se esforzaba porque Jesús estuviera bien atendido y porque otros creyentes, porque no nada más sirvió la mesa para Jesús, sirvió la mesa para todos los que estaban a su alrededor. A lo mejor has sido también como Marta y te has olvidado de ser María. Y velo como en el matrimonio. A lo mejor has dicho palabras bonitas, pero no has hecho lo que tenías que hacer. A lo mejor has hecho lo que tenías que hacer, pero has olvidado las palabras bonitas. Llévalo a tu relación con Dios. ¿Están siendo palabras o están siendo palabras y acciones? ¿Estás amándole con tus emociones? ¿Con tus sentimientos? Está bien, pero ámale también con tu cabeza. Ámale también con tus fuerzas. Te pregunto, mi amado, ¿has amado al prójimo? Dice, sí lo amo, no he matado a nadie. Esa es una parte. Pero ¿qué estamos haciendo concreto por nuestro prójimo, por las personas en necesidad a nuestro alrededor? Ya sea necesidad económica, ya sea necesidad emocional, ya sea necesidad espiritual. ¿Qué estamos haciendo? Y si el Señor está hablando a tu vida, está hablando acerca de que podamos reaccionar y poner atención en esto, ¿por qué no te pones de pie y le dices al Señor: Señor, quiero tomar bien en serio esto que tú has hablado en tu palabra? Perdóname cuando he dicho que te amo y han sido palabras. Perdóname cuando he dicho a mi prójimo, o he dicho de mi prójimo que lo amo, y han sido palabras, a veces ni palabras. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Dile al Señor: perdóname. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Yo sé que esto es importante para ti y sé que es la esencia de una fe verdadera. Y yo sé y entiendo que hay muchos en este lugar que así lo quieren una fe verdadera. Y la fe verdadera está basada en Jesús. La fe verdadera está basada en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, en un arrepentimiento genuino y en una búsqueda por el Señor, por el Salvador, rindiendo nuestra vida al Señor, al Salvador. Espíritu Santo, con tus manos levantadas, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Ven sobre nosotros, Señor, en este día. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, precioso. Ven, Espíritu Santo, y muestra a cada uno su verdadera condición. Porque cuando tú dices de amar a Dios, está hablando de amar mucho. Está hablando de un amor como el de Dios, con todo.
Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Perdona la religiosidad, perdona el ejercicio de dones aún espirituales sin amor. Perdona, Señor, perdona, Señor. Cuando nos hemos cargado hacia el legalismo y olvidado del cumplimiento que es el amor. Llévanos más adentro, Señor. Llévanos más profundo, Señor. Yo sé que Jesús lo dijo, y hombres tremendos como Jonathan Edwards en su vida se detuvieron en esta porción de la Escritura y entendieron que esto era la clave de todo, que esto era la clave de la obediencia, que esto era la clave de una fe verdadera, que esto era la clave de una vida llena, fructífera en ti, Señor. Y aunque lo dice tu palabra, algunas veces no nos ha caído como una revelación, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Yo te pido que en este lugar, en esta quietud, en esta suave, pero yo sé que fuerte presencia tuya, corazones sean movidos, corazones sean mudados, transformados. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, mi amado, ven, mi amado, ven y muévete entre nosotros. Muévete, Señor. Muévete, Señor. Señor, te doy gracias por cada uno en este lugar. Gracias por tu Espíritu obrando en nuestras vidas. Yo te pido que esta porción de la Escritura sea una parte que se